Mis hermanos, hoy tenemos un pasaje bien interesante. Yo tenía el propósito de compartir los 4 casos de los discípulos que vamos a encontrar acá. Pero sintiendo que los últimos domingos me pasé un poco de la hora, solo vamos a ver un poco lo que sería la experiencia de Andrés con el Señor, su conversión y el testimonio que da Andrés acerca de Jesucristo. Este pasaje, hermanos, nos va a llevar a una de las grandes revelaciones que tiene la doctrina de Cristo, cuando la Biblia declara que Él es el Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos 2 fundamentos de la doctrina cristiana: que Él es el Hijo de Dios, nos habla de su divinidad, de su eternidad, de Él como el Verbo de Dios. Pero el otro aspecto del testimonio de la fe cristiana tiene que ver que Él es el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Entonces hoy vamos a ver en este pasaje cómo Andrés, por revelación, llegó a la conclusión de que Jesús verdaderamente era el Cristo. Y vamos a ver las características de Andrés como discípulos, porque en un sentido es muy importante la doctrina, pero en otro sentido es muy importante que nosotros lleguemos a tener esa revelación y esa experiencia personal de haber conocido quién es Jesús. Entonces este pasaje nos arroja de manera preciosa cómo los hombres, especialmente los primeros discípulos, fueron llevados a Cristo, de qué manera llegaron, lo que creyeron de Cristo y cómo actuaron después de haber conocido al Señor Jesús. J.C. Ryle dice de estos pasajes que vamos a estar viendo hoy y el siguiente domingo, que son pasajes de profunda importancia, porque arrojan luz cómo la salvación opera de manera diferente. Aunque todos somos guiados de manera distinta, dice él, todos somos llevados a un punto principal, a un Salvador, a un sacrificio, a una sangre y a un Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a ver cómo se entremezcla esa verdad de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre al llegar a Cristo. Aquí vamos a ver que ellos vienen a Cristo, pero también vamos a ver que Jesús decía más adelante que ellos no podrían venir si el Padre no les trajeran. Pero este pasaje, hermanos, es muy interesante porque nos va a mostrar rasgos de los verdaderos discípulos, la petición de ellos a Cristo, qué se les reveló acerca de Cristo y el testimonio que ellos dan a otras personas. Entonces, bueno, vamos a leerlo desde el versículo 35 y vamos a ver la manera como llegaron a la fe los primeros discípulos. Los otros evangelios nos dan más detalles, pero aquí Juan quiso incluir especialmente su experiencia con Andrés y Cristo al comienzo del ministerio de Jesús, la experiencia de Pedro, la experiencia de Natanael y de Felipe. Hoy vamos a ver apenas la experiencia de Juan y Andrés, aunque Juan no dice y no habla de él mismo, pero ahí él está incluido en lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo ellos conocieron a Cristo, hermanos. Vamos a ver qué se les fue revelado. Y vamos a ver cómo ellos comenzaron a andar después de lo que ellos conocieron. Y vamos a tener, hermanos, muchas aplicaciones para nuestra vida cristiana como seguidores o discípulos de Jesucristo. Entonces comienza ahí en el versículo 35 donde dice: el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. Esos 2 discípulos sabemos por el pasaje y por el contexto del evangelio que uno es Juan, el evangelista, el que escribiera el evangelio, y el otro es Andrés. Al otro día de cuándo, del testimonio que había dado Juan el Bautista en los pasajes anteriores. Y dice: mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Entonces aquí comienza a hablarnos ya no del testimonio de Juan el Bautista, sino el pasaje comienza a introducirnos 2 discípulos de él, que llegarían a ser discípulos de Jesús: Andrés y Juan el Evangelista. Y lo primero que se nos dice de ellos es que ellos eran discípulos de Juan. Dice ahí el verso 35, que Juan estaba y 2 de sus discípulos.
Esa palabra discípulo es una palabra importante que nosotros debemos entender porque es la palabra que más se usa para referirse a los seguidores de Jesús. Se usa más que cristianos. En otros días usamos mucho la palabra cristiano, pero en los evangelios los que creían en Jesús eran discípulos. ¿Y qué significa un discípulo? Un discípulo en aquellos días era aquel que se ponía bajo la instrucción de un maestro. Alguien que estaba completamente decidido a seguir la enseñanza de alguien y a ser como ese maestro. Entonces el discípulo se identificaba con un maestro, le seguía, aprendía de él y su meta era llegar a ser como él. Ahora lo que vamos a comenzar a ver, hermanos, es que Andrés y Juan, antes de ser discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. Y eso es muy importante porque, como lo estuvieron viendo en la reunión anterior, Juan el Bautista fue un hombre levantado por Dios. Fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y el más grande de los profetas. Y Juan había comenzado un ministerio en el desierto de llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Y él comenzó a ejercer una práctica particular de su ministerio que era el bautismo por arrepentimiento. ¿Y qué significaba eso? En el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando un gentil quería volverse al pueblo de Dios y al Dios de Israel, este hombre tenía que hacer una ceremonia de purificación. Porque como era un gentil, para el judío era una persona sucia, inmunda. Entonces, tomando las figuras de la ley, este gentil tenía que lavarse para poder ser recibido como un nuevo convertido. Y Juan aparece y comienza a decirle a toda la nación que todos ellos, así como los gentiles tenían que arrepentirse, ellos también tenían que arrepentirse, tenían que venir, confesar sus pecados y como un acto simbólico y público de la necesidad de limpieza de Dios, ellos tenían que sumergirse en el agua. Y Juan comienza a predicar eso, hermanos, y la nación es despertada con un gran avivamiento. Dios comienza a preparar un pueblo para que ese pueblo, a través del mensaje de Juan, pudiera recibir a Jesús. Y ese mensaje que comenzó a traer Juan le hizo que él tuviera unos seguidores. O sea, personas que comenzaron a escucharlo y a seguirle. Entre esos aparece Andrés y Juan. Y si entendemos que eran discípulos de Juan, ellos comenzaron a escuchar a Juan, a seguir a Juan, a ver lo que Juan hacía, a ver cómo Juan confrontaba a los fariseos, a ver cómo Juan llamaba al arrepentimiento a la nación. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver dos hombres que no llegan a seguir a Jesús por casualidad. Estos son hombres que han sido despertados por Dios a su condición. Ellos son invitados a arrepentirse y ellos llegan a las aguas. Ellos seguramente confesaron sus pecados, porque dice así la palabra, que estos hombres venían confesando sus pecados. Estos hombres venían y escuchaban a Juan cuando Juan les decía: arrepentíos o pereceréis. Estos hombres escucharon a Juan cuando Juan confrontaba a los fariseos que se bautizaban, pero sus vidas no daban frutos de arrepentimiento. Entonces podemos decir, hermanos, que para Juan y Andrés la confesión de pecado, el arrepentimiento, la enseñanza de Juan estaba teniendo importancia. Ellos eran discípulos. Y cuando Juan comienza a mudar su mensaje, porque una vez comienza a haber un avivamiento, comienza a haber la expectativa: ¿será Juan el Cristo? Y en los versos anteriores vemos cómo envían desde Jerusalén a preguntarle si era el Cristo. Y cuando Juan dice: la verdad, yo no soy, hay otro. En medio de ustedes hay otro. Yo los bautizo con agua, pero hay otro que los va a bautizar con el Espíritu Santo. O sea, ese lavamiento que ustedes están haciendo acá es simbólico, pero hay uno que lo va a lavar verdaderamente de sus pecados, y ese los va a bautizar con su Espíritu. Hay uno que es el Cordero de Dios que va a quitar sus pecados. Y Andrés y Juan, cuando ellos comienzan a escuchar a eso, esa palabra comienza a tener un impacto con ellos. Y al otro día, cuando Juan vuelve a decir: este es el Cordero de Dios, Andrés y Juan inmediatamente se quedan mirando a Jesús y le siguen. Hermano, ¿por qué decimos esto?
Porque podemos ver en Juan y Andrés varias cosas importantes. Si usted quiere conocer a Jesús, seguramente Dios, en su llamamiento a cada uno de nosotros, Él comienza a poner personas que comienzan a hablarnos. Y ese mensaje es un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje de confesar nuestros pecados. Es un mensaje de salir de esa vida que le desagrada a Dios y volvernos a Él. Y cuando comenzamos a ser despertados con ese testimonio de Dios, su Espíritu, su palabra, sus mensajeros, y comenzamos a disponernos, a buscar, a anhelar conocer a Dios, seguramente va a aparecer el mensaje de: este es el Cordero de Dios. Entonces Juan y Andrés, hermano, eran discípulos. Ellos estuvieron dispuestos a aprender. Ellos estuvieron dispuestos a cambiar su vida bajo el profeta que Dios había levantado, que era Juan. Y ellos estuvieron dispuestos a seguir a Jesús ahora por la predicación de Juan acerca de el Cristo. Hermanos, uno se va a dar cuenta que Juan y Andrés representan esos sinceros buscadores. Esos hombres que están dispuestos a escuchar la palabra, seguir la palabra, arrepentirse cuando la palabra llama al arrepentimiento, a obedecer. Si tenían que bautizarse públicamente, lo hacían porque Dios estaba obrando en su corazón. Si tenían que ir al desierto, iban. Si tenían que seguir un maestro que comía langostas y miel silvestre, lo seguían, porque Dios estaba obrando en sus corazones. Y yo quiero enfatizar esa importancia de volver a ese llamado de ser discípulos, de salir a escuchar la palabra, de ir al arrepentimiento, de confesar nuestros pecados y de seguir a Cristo en lo que la palabra dice. Juan y Andrés eran discípulos verdaderos. Por eso ellos llegaron a encontrarle, a conocerle. Muchos de los que estaban en ese ambiente, aunque vieron y oyeron, no conocieron a Cristo, porque su búsqueda no era verdadera. Más adelante, un capítulo adelante, dice que el día de la fiesta muchos estaban creyendo en Él, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque Él conocía lo que había en el corazón. Habían personas que venían por el milagro, por la sanidad. Habían personas que venían solamente por el espectáculo, por las multitudes. Habían personas que venían simplemente a controversiar con Él. Pero Andrés y Juan eran discípulos verdaderos, hermano. Hombres que estaban en esa búsqueda, en ese anhelo. Y cuando ellos escuchan a Juan decir: este es, ¿qué hicieron? Porque el discípulo en esencia es un seguidor de una enseñanza, un seguidor de una persona. Y aquí ellos se dan cuenta que ellos están siguiendo a Juan, que Juan cumple su ministerio, pero cuando Juan dice: sigan derecho, no soy yo, sigan derecho, ¿qué hacen ellos? Obedecen. Y ellos comienzan a seguir a Jesús. Y ahí aparece el primer encuentro que ellos tienen de manera personal con Cristo, que muchos años después todavía Juan recuerda, que Juan todavía tiene latente, que Juan puede pensar y decir: ese fue el momento donde cambió mi vida, mi futuro. Y él nos relata cómo fue ese encuentro con Jesús. Dice ahí en el verso 28: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían. Hermanos, Jesús ve quién le está siguiendo. ¿A usted no le parece interesante esa frase? Porque había multitudes. Juan estaba lleno de discípulos, la gente estaba viniendo, había un alboroto. Y Jesús pasa en medio de la multitud, Juan habla de él y él voltea a mirar que estos dos jóvenes, estos dos hombres, comienzan a seguirle. Y Jesús les dice: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Nosotros ya habíamos hablado algo de este pasaje, ¿no? Esa pregunta, ¿dónde moras, hermanos? Alguien decía que en el contexto de la época, cuando un maestro, cuando un rabí estaba comenzando a enseñar, cuando alguien quería acercarse
para ser parte de sus discípulos, esa era una de las preguntas que le hacía. Maestro, ¿dónde moras? Es como si en nuestro tiempo le estuviera diciendo, maestro, ¿tienes inscripciones? Yo quiero entrar a tu escuela. No es un término común cualquiera. Para aquella cultura, Jesús entendió la intención que ellos tenían. ¿Y cuál era la intención de ellos, de estos dos hombres? Tener una entrevista privada, amplia, con él. Ellos habían escuchado a Juan decir varias cosas. Ellos querían entender qué eran esas cosas. Ellos habían escuchado decir a Juan que había uno mayor que él, que era antes de él. Y ellos querían saber qué era eso. Ellos habían escuchado a Juan decir que éste quitaba el pecado del mundo. Ellos querían saber qué era eso. Ellos habían sido bautizados con agua, pero ellos querían ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces esa pregunta de maestro, ¿dónde moras? Era ese acercamiento de un discípulo a aquel que quiere ser su maestro. Ellos querían pasar más tiempo con Jesús, querían escuchar a Jesús, querían aprender a Jesús. Ellos anhelaban saber más. Hermano, y ahí es donde volvemos a ver otra característica maravillosa de estos hombres. Estos hombres no se conformaron con lo que Juan decía. Ellos no se conformaron con estar entre las multitudes. Ellos querían conocer a Jesús, querían andar con Jesús. Ellos querían tener algo privado con Jesús. Ellos son buscadores sinceros. Ellos quieren ser discípulos de Jesús. Ellos quieren estar a sus pies. Ellos quieren caminar sus pasos. Ellos quieren conocerle. Y vuelvo a la pregunta de Jesús hacia ellos, dirigiéndola a cada uno de nosotros. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos, hermanos? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Cuál es el anhelo cuando venimos a una reunión, cuando leemos nuestra Biblia? ¿A quién estamos buscando? ¿Qué estamos deseando? ¿Podemos ser considerados discípulos o postulantes a discípulos de Señor, yo quiero realmente conocerte, Señor? Yo quiero estar a tus pies. Yo quiero aprender de ti. Yo he oído... Usted puede llegar a decirle eso en su oración privada al Señor. Yo he oído todo lo que dicen el domingo, lo que predican. Yo he oído lo que cantan, pero yo quiero estar a tus pies. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero palpar estas cosas. Hermanos, Dios nos libre de ser simplemente testigos lejanos entre las multitudes. Multitudes que van y vienen según la conveniencia. Multitudes que van y cuando las cosas se ponen difíciles se van. Es triste, hermano. Yo tengo una decepción en estos días en mi corazón de ver cómo para nosotros como cristianos, es que estamos hablando de cristianos, es muy fácil pasar un día, una semana sin orar, sin tener comunión con Cristo. Es muy fácil decir, no, estoy mal, hermano, voy el domingo a ver si algo me dan el domingo. Y toda la semana vivo alejado, toda la semana vivo enfriado, toda la semana vivo como en mis afanes, en mis cosas, y mi vida no tiene una relación íntima y privada con Jesús. Esta es la generación de cristianos que no oran. Esta es la generación de cristianos que no tienen una vida privada. Esta es la generación de cristianos que se acostumbraron como el católico solo a ir el domingo, pero no son discípulos diarios de Cristo. Por eso muchas veces no le conocemos, hermanos. Por eso muchas veces no le experimentamos. Porque aunque hay unos medios de gracia maravillosos cuando estamos juntos, hay un Dios que nos anhela cada día. Hay un Dios que nos llama a la vida privada. Si me buscareis, dice Él. Nosotros debemos aprender de Andrés y Juan que no es suficiente oír, debemos seguir a Jesús. Debemos presentar, yo quiero aprender de ti, Señor. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. Y eso, hermanos, aplica a todas las etapas de nuestra vida. Si usted es un soltero, usted puede seguirle, conocerle, amarle como soltero. Si usted se casó, ahora con más veras. Con más veras usted necesita perseverar en Cristo, conocer a Cristo, amar a Cristo, para que pueda ser un buen esposo, para que pueda ser un buen padre. Estoy pasando una prueba, con más veras tiene que ir a Cristo.
¿Dónde va a encontrar fuerzas, ánimo, aliento si no es en Él? Somos discípulos, somos seguidores, cada día estamos buscándole. Hermanos, muy diferente la vida de alguien que tiene intimidad, que camina con Cristo, a alguien que no. Andrés y Juan no se conformaron, ellos siguieron a Juan mientras Dios comenzó a usar a Juan. Cuando Juan cumplió su tarea, ellos entendieron que ahora tenían que seguir a Jesús. Y como decía Austin Spar, se matricularon en la escuela del discipulado con Cristo. No sé si usted está en esa escuela. No sé si usted le ha dicho al Señor: Señor, ¿dónde moras? Yo quiero estar contigo, yo quiero conocerte, yo quiero aprender de ti. Quiero estar a tus pies, quiero amarte, quiero seguirte. Hermanos, el problema de nuestros días es que la palabra creyente a la palabra discípulo tiene distancia en términos bíblicos. No todos los creyentes en un sentido son discípulos, aunque deberían serlo. Más adelante Juan dice, y no se fiaba, ¿saben quién? En quienes creían. Usted ve un misterio ahí, porque muchos que creían no estaban dispuestos a seguirle. ¿Se acuerdan aquellos que decían: Señor, déjame enterrar a mi papá? ¿Se acuerdan? Señor, acabé de tener un hijo. Señor, me casé. Señor, compré una hacienda. Habían muchos que no estaban dispuestos a seguirle. Pero en estos hombres vemos dos buscadores ejemplares, hermano. Por eso vamos a darnos cuenta que la revelación de Cristo, y escúcheme esto bien claro, hermano, la revelación de Cristo también está íntimamente relacionada a nuestra búsqueda de Él. Íntimamente a nuestro querer caminar con Él, aprender de Él, seguirle a Él, amarle a Él. Ustedes recuerdan que Jesús dijo que Él no le daba perlas a los cerdos, hermano. Cuando Él ve que la persona no tiene interés, no tiene amor, no tiene voluntad, no tiene anhelo por Él, Él no le va a dar las cosas preciosas. Y nada más precioso, hermanos, que nuestra revelación de el Señor Jesucristo. Que Dios nos haga verdaderos discípulos. Hombres que le digamos: Señor, ¿dónde moras? Yo quiero pasar esta noche contigo. Yo quiero pasar esta jornada como mujer, como madre contigo. Yo quiero pasar esta jornada como soltero contigo, Señor. Yo quiero pasar esta jornada discipulando y ministrando tu palabra contigo, Señor. Ayúdame a perseverar en pos de ti, Señor, y serte fiel. Ese es el espíritu de Andrés y de Juan, hermanos. Muy ejemplar, ¿no? Entonces ellos eran discípulos de Juan, pero cuando oyeron a Juan ellos comenzaron a seguir a Jesús, pero no de cualquier manera. Comenzaron a seguirle como personas que querían ser sus discípulos, que querían caminar con Él, que querían servirle a Él, que querían amarle a Él. Y mire la respuesta de Jesús para ellos. Les dijo en el verso 39, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10:00. Esto es maravilloso, hermanos. Dios no rechaza, Cristo no rechaza a los buscadores sinceros. No existe un hombre, no existe una mujer que en su corazón haya querido buscarle verdaderamente, a quien Él no le haya abierto la puerta, a quien Él no le haya recibido. Y yo quiero decirle a usted con toda seguridad, si usted se dispone a buscarle, si usted se dispone a seguirle, a escucharle, usted va a encontrar que Jesús tiene los brazos abiertos. Usted va a encontrar que Jesús es el que está más dispuesto para estar con usted. Hermano, si uno entendiera eso, que cuando uno se levanta y está luchando con el sueño, con el cansancio o con las obligaciones que tiene ese día, pero uno se dispone a ir a la palabra, a orar, y uno supiera que los brazos del Señor están dispuestos a recibirnos, ¿con qué actitud iríamos al devocional? Si cada vez que yo estoy en un conflicto, en una lucha, yo me dispusiera para volver mi corazón al Señor, yo me daría cuenta que Jesús está conmigo, que Él quiere ayudarme, que Él quiere abrir esas puertas de la comunión, que Él quiere sentarse conmigo y enseñarme. Jesús siempre está ahí, hermanos. Él dijo: yo estoy con vosotros. Y ese venid y ved
Habla de que el Señor a los que a Él vienen, no les echa fuera. Él no les echa fuera, Él no les rechaza. Él no es hostil al buscador. Él no le pone tropiezo a la persona que le está buscando. Generalmente Él le está ayudando a buscarle. Entonces, cada vez que nuestro corazón se disponga a conocerle, a aprender de Él, a amarle, hermano, usted va a encontrar tantas cosas preciosas de Él. Yo hace unos meses estaba en una jornada que comencé a buscar qué leer. Un tiempo que yo aparto en el día para leer, fuera de mi devocional con la Biblia. Y yo comenzaba a leer varios libros, hermano, y yo llegaba y decía, Señor, pero no. Había comprado un poco de libros, entonces comenzaba a buscar, a orar, cogía el libro, leía la introducción, pero no podía. Y comencé a orarle, Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me enseñes, Señor. Yo quiero tener un tiempo donde tú hables a mi vida, a mi camino, este tiempo que necesito aprender de ti. Hermano, por cosas así alguien me pasó un libro. Ay, hermano, he pasado unos tiempos con ese libro. Pero no con el libro, he pasado unos tiempos con Jesús. Tan preciosos, hermano. Y después, ahí escuchando una enseñanza, alguien dijo de otro libro, hermano. Hermano, he pasado unos tiempos con Jesús en ese otro libro. Por ahí alguien me mandó un programa que yo lo mandé a los grupos de hombres para varones. Hermano, he pasado unos tiempos con Jesús aprendiendo eso. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque cuando hay ese anhelo y ese deseo de caminar, de buscar, de aprender, Él va a abrir la puerta, hermanos. Él está dispuesto. ¿Qué estás viviendo? Yo podría decirte que independientemente del tiempo que estés viviendo, lo que necesitas es pasar más tiempo con Jesús. Aunque esa frase parece de cajón, hermano, pero esa frase es cierta. Necesitamos pasar tiempo con Él, a sus pies, como discípulos, como aprendices, como seguidores. ¿Dónde moras? El Señor le dijo, ven y ve. Yo quisiera hacer esa invitación para usted. Vaya y experimente. Búsquele verdaderamente, hermano, y le va a encontrar. Y usted se va a dar cuenta que cuando hablamos del devocional, la lectura de la palabra, las reuniones de la iglesia, no son una carga. ¿Por qué no son una carga? Porque Cristo está en medio de todos esos medios de gracia. Podemos conocerle, aprenderle, seguirle. Hermanos, Juan y Andrés fueron buscadores sinceros. Siguieron a Juan el Bautista, obedecieron el testimonio de Juan, siguieron a Jesús. Y cuando siguieron a Jesús se dispusieron a ser sus discípulos y Cristo les recibió. Ahora miremos el fruto de eso, que es donde viene el aspecto doctrinal del tema de hoy. Dice ahí en el verso 41 que hablando de Andrés, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hermanos, después de que Juan y Andrés escuchan a Juan el Bautista, van a seguir a Jesús, piden esa cita privada, ese tiempo a solas con el Señor, ellos comienzan a escucharle. Juan no nos dice qué hablaron, pero uno puede meditar, hermanos. Juan no nos dice qué conversaron, pero uno puede meditar en la conclusión. ¿Cuál es la conclusión que Andrés llega? Hemos hallado al Cristo. Yo imagino que ellos llegaron a decirle, Señor, Juan el Bautista dice que tú eras antes que él. ¿Qué significa eso? Juan el Bautista dice que tú bautices con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Juan dice que tú eres el Cordero de Dios. ¿Dónde en la Biblia dice que habría de venir un Cordero? Yo imagino esa conversación. Juan el Bautista dice que él necesita menguar y tú crecer. ¿Cómo vas a crecer? Juan el Bautista dice que él no es digno ni siquiera de amarrar tu calzado. ¿Quién eres tú? Y yo me imagino que si el Señor los hizo venir, no era para quedarse callado. Yo imagino que Él comenzó a abrirle las escrituras.
Y comenzó a citar a Moisés, a los profetas. Comenzó a decirles, era necesario que Juan viniera, porque él iba a prepararle el camino al Salvador. Era necesario que esto sucediera. Ahora yo tengo que manifestarme. Ellos comienzan a escuchar a Jesús, a ver a Jesús, y sale Andrés de esa reunión y al otro día va a buscar a su hermano y lo primero que le dice es, hemos encontrado al Cristo. Hermanos, y para nosotros es importante entender, porque esto es uno de los pilares de nuestra fe y de nuestra confesión acerca de Jesús. El mismo Juan dice que ellos dijeron, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué significa eso? Mesías tenía que ver con la palabra que se usaba en aquellos días. Posiblemente ellos estaban hablando en arameo y Cristo la palabra griega. Y la palabra significaba literalmente el ungido. Hermanos, y este asunto, la doctrina de Cristo en cuanto a Jesús como el Cristo, es uno de los pilares fundamentales de la Biblia. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento anunciaba de antemano que habría uno que Dios iba a escoger, sobre el cual Él iba a derramar su espíritu. Y ese iba a ser llamado el ungido, o el Cristo, o el Mesías. ¿Y qué anunciaba el Antiguo Testamento? Porque esa era la expectativa de los judíos en aquellos días. Desde Génesis Dios había dicho que habría uno, descendiente de la mujer, que Dios lo iba a levantar y ese aplastaría la cabeza a la serpiente. Entonces todos ellos sabían que en algún momento Dios iba a levantar un legislador o un libertador que iban a librar al hombre de la opresión del maligno. Más adelante el Señor le dice a Abraham, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces tenía la expectativa que en algún momento un hijo de Abraham iba a traer bendición a todo el mundo. Más adelante David se sienta como un rey glorioso y el Señor le promete que el hijo de David iba a tener un reino eterno. Y muere David, muere Salomón y comienza a haber un fracaso en los reyes de esa genealogía y los profetas se levantan y dicen, el rey que ha de venir no ha venido, pero vendrá. Y habrán señales, van a ser de una virgen. Su nombre será admirable, consejero. Entonces, todo el Antiguo Testamento, hermanos, anunciaba la manifestación de un rey glorioso que iba a establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso, en los días de Juan, cuando Juan comienza a predicar y comienza a ver ese avivamiento, la gente se preguntaba. ¿Qué se preguntaba la gente? ¿Estará lloviendo o será el viento? ¿Qué se preguntaba la gente? ¿Pasó un pajarito? ¿Se apagó la luz o se prendió la luz? ¿Qué se preguntaba la gente? Cuidado ya con la luz, mi hermano, que están apagando las luces. ¿Qué se preguntaba la gente? La gente se preguntaba, Juan, ¿tú eres el Cristo? Porque, hermanos, para la mente judía, todo el cumplimiento de la palabra se iba a manifestar cuando surgiera este rey libertador. Y miren lo interesante, Andrés comienzan a conversar con Jesús y Andrés sale corriendo de esa reunión donde su hermano le dice, lo hemos encontrado. El hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de la simiente de la mujer, los que los profetas anunciaban, llegó el tiempo, Pedro. No busquemos más, hemos hallado al Cristo. Dios le había dicho a Juan, sobre quien veas descender mi espíritu como paloma, ese es. Cuando ellos, después de escuchar eso, seguir a Jesús y conversar esa noche con Jesús, ellos tuvieron un pleno convencimiento de que delante de ellos estaba el Hijo de David, el Rey de Israel, el Salvador prometido. Hermanos, para un judío y para cualquiera que Dios le abra los ojos de su entendimiento, esa es una de las verdades más gloriosas acerca de nuestro Señor Jesús. No era cualquier hombre, era el Mesías Salvador.
Era la simiente que iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Era el siervo sufrido de Isaías que iba a llevar nuestros pecados. Era el Hijo del Hombre que en Daniel iba a ascender a la gloria del Padre y iba a recibir un reino eterno. Era aquel que vendría como purificador a lavar nuestros pecados. Hermano, y Juan y Andrés, después de esa conversación, sus ojos les son abiertos y dicen: ahora sí, hemos encontrado al Cristo. Los judíos tenían esa expectativa y no le conocieron. Los fariseos conocían la ley y no le conocieron. Pero estos dos buscadores sinceros, sus ojos fueron abiertos. Mira ese término que usa Andrés, dice ahí: hemos hallado. Alguien comentaba sobre esa expresión, decía: la expresión hemos hallado corresponde siempre a aquellos que de alguna manera están buscando. Ellos no tenían que buscar ya en otro lugar. Ellos estaban buscando la verdad, estaban buscando el cumplimiento de las Escrituras, y cuando llegaron a Cristo y le conocieron, ellos tuvieron la seguridad que aquello que estaban buscando lo encontraron. Eso implica un descubrimiento inesperado, glorioso, majestuoso para el corazón de estos hombres. Eso implica que todo lo que esperaba la nación de Israel se concentraba ahora en este hombre, Jesús de Nazaret. Eso implicaba que todos los propósitos de Dios se iban a llevar a cabo por medio de su vida y ministerio. Hermano, y cuando Jesús le pregunta a los discípulos después: ¿qué dicen los hombres? Bueno, los hombres dicen esto, pero ¿ustedes qué dicen? Tú eres el Cristo. Hermanos, el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios es aquel cuyos ojos han sido abiertos para ver que Jesús es el Rey que Dios ha establecido, el escogido de Dios para llevar a cabo su voluntad en la tierra, que tendrá un reino sempiterno y glorioso, así como lo prefiguraba el reino de David, que su reino será establecido por los siglos de los siglos, que todos sus enemigos serán puestos bajo el estrado de sus pies. Tremendo, hermanos, porque en medio de la religiosidad de aquellos días, en esa expectativa, porque hasta la samaritana le dice: sabemos que ha de venir el Cristo. Si había una expectativa, hermanos, en medio de esa expectativa, Dios le concedió ver a estos hombres a Jesús, el ungido de Dios. Hermano, yo no sé si eso ha sucedido en su vida. Yo no sé si sus ojos han sido abiertos para contemplar a Cristo en su gloria, en su autoridad, en su rol como ungido de Dios, como Rey, como Salvador, como Mesías. Vamos a leer un pasaje, hermanos, que a mí me ha parecido siempre interesante en relación a esto. Lucas 2:25. Solamente para ver cómo esta verdad trasciende en un corazón y que nuestros corazones puedan suspirar de la misma manera. Simeón, un hombre de Dios, en medio de esa religiosidad, en medio del legalismo, en medio de todo lo que se había vuelto y corrompido la religión judía, habían hombres temerosos. Y dice que aquí en el verso 25 de Lucas 2, dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El pasaje es cuando Jesús es presentado en el templo. Y el pasaje nos dice que ahí había un hombre que estaba esperando la consolación de Dios para Israel, un hombre piadoso. Y Dios le había dicho a este hombre que él no iba a morir antes de ver al ungido. Y llega María con su niño a los días de la purificación para ejercer el rito. Mire esta escena, hermanos.
El templo está lleno de sacerdotes, de personas ofreciendo sacrificios, y entra María con José y el niño. Y este hombre, movido por el Espíritu Santo, llega a esta situación. Y dice ahí, en el verso 28, el verso 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, mire estas palabras, hermano: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hermano, mira este hombre. Toda su vida con la expectativa que en algún momento Dios interviniera y trajera salvación al pueblo. Dios enviara a su ungido, a su Mesías. Y llega María con el niño y él toma al niño. Él toma al niño en sus manos y lo levanta. Y dice estas palabras, hermano: ahora despides a tu siervo en paz. Era como si toda la vida de este hombre hubiera sido para ese día. Él vivió para ver en sus manos al ungido de Dios. Ahora podía morir en paz. Hermano, todo hombre, toda mujer que por la gracia de Dios sus ojos han sido abiertos y sus manos han tocado por la fe a Jesús el Cristo, esa persona puede morir en paz. Porque la muerte es solo el paso de esta lamentable realidad a una realidad gloriosa, donde Jesús está en su trono, donde Jesús está siendo adorado, donde Jesús está esperando que todos sus enemigos se postren y caigan al estrado de sus pies. El ungido ha sido revelado, el Salvador ha venido. Gloria a Dios, hermanos, y nuestros ojos le han visto. Qué expectativa tan gloriosa, que ya no esperamos. Ya vino, ya ha sido revelado. Y ahora podemos cantar como este hombre: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Qué ha preparado? La salvación, hermanos. Este era el Mesías Salvador, el Hijo de David. ¿Usted imagina lo que significa cuando Andrés le dijo a su hermano: hemos hallado? Ya, en palabras de Simeón, ya podemos irnos, hermano. Ya le hemos conocido, ya nuestros ojos han visto. Dice ahí: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y dice: y José y María, imagínese esto, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Hermanos, ahora Andrés y Juan han conocido que Jesús es el Cristo. Y esa es su predicación, esa es su doctrina. Y la Biblia dice que nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Quiere decir que nosotros creemos que Jesús es el ungido de Dios, el Cristo, el Salvador de Israel, la luz de los gentiles. No esperamos, como aún hoy en día esperan los judíos, un Salvador. Nosotros ya hemos recibido el Mesías de Dios, hemos creído en Él. Hermano, usted puede decir lo mismo que Simeón: ya, hoy puedo partir, Señor. Ya estoy en paz, ya mis ojos han visto tu salvación, salvación que tú has preparado. Ahora, hermanos, en Andrés y en Juan vemos discípulos de Juan el Bautista obedientes, hombres dispuestos a ser discípulos de Jesús, y en medio de esa búsqueda Jesús les abre los ojos. Y ellos han creído y conocido que Él es el Cristo. Y ahora vamos a ver lo que ellos hacen con esta revelación. Volvamos ahí a Juan 1:40. Porque esta revelación no es algo pasivo. Alberto terminaba el domingo pasado en una insistencia, hermanos,
de que aquellos que hemos creído, que hemos visto, somos llamados a anunciarlo. Y es que eso es lo que vemos en los discípulos genuinos de Jesús. Ellos inmediatamente ven, inmediatamente conocen, inmediatamente ellos palpan al verbo tocante de vida y sus ojos son abiertos para saber que Él es el escogido de Dios. Ellos inmediatamente comienzan a hablar de esto. Dice ahí en el verso 10, Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús, este halló primero a Simón, a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. En Andrés y en Juan, porque Juan no nos cuenta lo que él hizo, pero él también fue a buscar a su hermano. Pero aquí se nos dice que Andrés, él inmediatamente él cree, él sale al otro día corriendo. Él sale al otro día corriendo, hermanos, y posiblemente, no sabemos si tuvo que trasladarse a ciudad, si su hermano estaba cerca, pero él va a buscar a su hermano. Y él le dice: hemos hallado. En él se cumple lo que Pablo diría posteriormente: creí, por lo cual hablé. Un discípulo verdadero, hermano, que ha encontrado estas verdades, que ha encontrado esta revelación, no puede quedarse callado. Vamos a verlo ahorita en Andrés y después lo vamos a ver en Felipe. Ellos inmediatamente se encuentran con Cristo, sus ojos son abiertos, ellos van a dar testimonio. Alguien decía que usted no va a encontrar las grandes predicaciones de Andrés. Andrés no está haciendo grande ministerio como Pedro, como Pablo, pero las 3 veces que aparece Andrés en el Evangelio de Juan, siempre está trayendo a alguien a Jesús. En este caso va a traer a su hermano. Más adelante va a traer a un joven con unos peces y unos panes. Y después va a traer a los griegos a Jesús. Hermano, Andrés era un evangelista. No de multitudes. Pero era alguien que cuando creyó en Cristo, él dio testimonio. Él habló. Imagínense lo que había descubierto. Yo me ponía a pensar. Solo para de pronto ver cómo nosotros vemos algunas realidades. Si usted se encontrara con un negocio que es una mina de oro, usted hace plata así, pero lo que usted no se calcula, y usted sabe que otras personas pueden estar en eso, ¿usted qué hace? Usted va y le habla a su familia. Aquí sí nos vamos a llenar. Yo recuerdo, hermanos, yo no sé si ustedes son de esa época, pero cuando yo recién me convertí, comenzó a surgir esos negocios de pirámides, DMG. Hermano, y uno veía a la gente llamando a la familia: metí tanto y gané tanto. Yo le presto, pero hágale con fe. Hermano, gente que empeñó casas, yo conocí. Gente que gastó sus ahorros. Gente que hizo locuras. Porque encontró que había encontrado el negocio. Hermanos, a veces yo creo que el silencio de nuestra boca hacia el Evangelio de Jesús es porque todavía no hemos llegado a comprender lo grande y glorioso que es. No hemos llegado a comprender la magnitud de la salvación que hemos recibido. No hemos llegado a comprender la seriedad de quién es nuestro Señor y lo que vino a hacer y lo que vino a enseñar. Y como nuestra fe es tan simple, tan vaga, tan tenue, no tenemos la convicción suficiente para hablar. Porque alguien que haya creído verdaderamente, que alguien que haya conocido verdaderamente, en un acto de amor a aquel que conoció y en un acto de amor a aquellos que no le conocen, va a hablar. Va a hablar. Cuando una persona, dice Spurgeon, va al cielo, no quiere ir sola. Y Andrés comienza de una vez a buscar a sus hermanos. En este caso Pedro. Pedro, hemos hallado. Pedro era judío, Pedro sabía quién era el Mesías, Pedro sabía qué decía la Biblia. Andrés va a hablarle. Hermanos, ¿hace cuánto no hablamos de Jesús? Tal vez a alguno de los que está acá, y no quisiera decirles que levantemos la mano, pero sería un buen ejercicio para que nuestra conciencia fuera despertada. ¿Cuántas personas le ha predicado usted en su vida cristiana?
¿Cuántas personas se han convertido por su testimonio? Solo una reflexión para nuestra conciencia, hermanos. ¿Hace cuánto no hablamos de Jesús? Hablamos de tantas cosas, hermano, pero no hablamos de Jesús. Y hay tanta y tanta necesidad que es asombroso, hermanos, como nosotros, habiendo conocido algo tan maravilloso, podemos quedarnos callados. Andrés le dio testimonio a su hermano. Y mire lo que dice ahí. Hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hay un silencio porque ahí no nos dice que Pedro cómo respondió. Los que sabemos que es darle testimonio a nuestra familia, sabemos que las primeras veces no es fácil, hermano. Ya se enloqueció. Más adelante uno diría: ¿puede salir algo bueno en Nazaret? Bueno, darle testimonio al Señor es un desafío. Hay que hacerlo. No siempre se va a responder bien a ese testimonio. Aquí no dice qué dijo Pedro. Posiblemente Pedro hizo cara de ¿dónde estuvo anoche, Andrés? ¿Qué estuvo tomando? Hermanos, hay una palabra interesante que dice el pasaje en el verso 42. Dice ahí: y le trajo. Hay una diferencia entre decir y traer. Yo puedo decirle a alguien algo, pero es diferente decirle y traerlo. ¿Cierto, hermanos? Son dos verbos diferentes, dos acciones diferentes. Ambas son importantes. Yo debo decirle, predicar, hablar, anunciar. Dios nos llama a eso, hermanos. Dios nos llama a que vayamos y seamos luz del mundo. A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Hermanos, debemos dar testimonio. Debemos dar testimonio de Cristo. Pero aquí es interesante que Andrés no solo le dijo, sino le trajo. Yo solo quiero suponer que Pedro le dijo: ¿qué? No creo. Sí, es verdad. Mire que Juan dijo: no creo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tener una entrevista los dos con él. Acompáñenme. Está reunido por allá en un salón. No, pero es que tengo que pescar. No importa, yo lo espero, vamos. No, es que no tengo para el transporte, yo se lo pago. No, es que hoy no puedo, vengo mañana. No, sé que estoy cansado. Yo le llevo, le alzo. ¿Saben? Ese y le trajo a él me recuerda a 4 hombres. 4 hombres que tenían un amigo que era paralítico. Y ellos trajeron al paralítico a Jesús. Y dice que la casa donde estaban reunidos estaba tan llena que la gente no podía entrar. ¿Y saben qué hicieron estos hombres? Desarmaron el techo y le hicieron descender en la sala. ¿Y sabe qué dice Jesús? Que la fe de estos hombres. Hermanos, para mí eso fue una exhortación tremenda. Con cuánta disposición, con cuánto amor, con cuánta firmeza. No solo estamos dispuestos a dar un testimonio acerca de Cristo, sino estamos dispuestos a traer las personas a Cristo. Y muchas de las personas que vamos a traer a Cristo son como aquel inválido. No pueden caminar por sí mismos. Están inválidos en su ceguera espiritual, están inválidos en su pecado, están inválidos en su pasividad. Y se necesita discípulos amorosos, diligentes, dispuestos a traer a otros. Literalmente le alzaron, hermano. Literalmente le subieron en el techo. Literalmente hicieron un show escandaloso para traerle a los pies de Jesús. Yo vuelvo a hacer otras preguntas. ¿Estamos haciendo algo para traer personas a Jesús? Hermano, y no pensemos en el chino que necesita salvarse por allá en Asia.
Yo hacía una reflexión. ¿Cuántos se necesitan, por ejemplo, mujeres que sean buenas discípulas de Jesús, que estén dispuestas con todos los sacrificios que tiene la maternidad de traer sus hijos a Cristo día a día? ¿Cuántos se necesitan hermanos que estén sirviendo en la iglesia y que estén dispuestos a ir por la gente, a pastorearla, a aconsejarla, a escucharla, de tal manera que en todo ese trabajo ellos puedan llegar a conocer a Cristo? ¿Cuántos se necesitan cristianos que tengan suficiente amor para ir ante su familia, insistir, orar, crear estrategias para que su familia venga a conocer a Cristo? Hermanos, le trajo a Jesús. ¿Y saben qué es lo tremendo, hermano? Andrés no sabía quién iba a llegar a ser Pedro. Usted no sabe, hermanos. Usted no sabe lo que está haciendo, en lo que está trabajando para el Señor, en el testimonio que está dando. Usted no sabe a dónde puede llegar a su hijo con Cristo. Yo imagino la mamá y la abuela de Timoteo. Ellas no imaginaban que Timoteo llegaría a ser Timoteo. ¿O sí? Yo imagino que Andrés no se imaginaba quién iba a llegar a ser Pedro. Yo imagino que muchos de nosotros no se imaginaban todo lo que la gracia de Dios podía hacer en nuestras vidas. Así que, hermanos, seamos insistentes, seamos dedicados, seamos sabios, astutos. Hay un pasaje que me recordaba esa frase. Cuando Jesús manda a los siervos a invitar a las bodas, y Jesús dice lo siguiente: fuérzalos a entrar. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Fuérzalos a entrar. ¿Qué significa? La puerta y el camino es angosto y estrecho. O sea que para que la gente entre va a haber esfuerzo. Y el trabajo de nosotros como discípulos y siervos de Cristo es hacer ese trabajo forzoso para que entren. Ese trabajo insistente, ese trabajo agotador, ese trabajo que cuesta, pero vale la pena para que las personas conozcan a Cristo. ¿No le parece a usted importante eso? Una hermana nos decía una vez, creo que fue en la cena, aquí en una reunión un domingo, y nos decía: hermanos, mejor, escúcheme esto, mejor hoy llorar, hoy sufrir, hoy pagar el precio porque sus hijos conozcan a Cristo y no en un funeral. Así que todo lo que usted tenga que hacer, todo lo que tenga que soportar, todo lo que tenga que trabajar para que ellos conozcan a Jesús, hágalo. Es un esfuerzo que vale la pena. Pero así podríamos pensar en todo nuestro servicio. Ciertamente predicar a Jesús, discipular para Jesús, aconsejar para llevar a las personas a Jesús no es fácil, es agotador, es cargar con paralíticos en muchos aspectos. Pero hermano, hagámoslos con fe, porque esa fe puede llevar a muchos a Cristo. Y yo diría algo que pensaba antes de pasar acá a compartir, hermanos. Andrés no solo creyó en Cristo, que él era el Cristo, lo anunció y trajo a su hermano. Pero yo pensaba, ¿cómo se podría ver eso de manera negativa? Imagínense que Andrés hubiera conocido a Cristo y hubiera llegado a la casa de su hermano y viera que Pedro estaba, porque Pedro era un pescador, estaba sin bañarse, por ahí oliendo a pescado y de mal genio, porque Pedro era así, ¿no? Y Andrés llegara a su casa y: Pedro, ¿por qué me desordenó el cuarto? Y Pedro: así están las cosas. Y Andrés comenzara a discutir con Pedro y sacar el viejo hombre Andrés y comenzar a generar un problema. Y después del problema se acordara Andrés: oiga, Pedro, imagínese que ayer. Hermanos, si no va a traer las personas a Jesús, por lo menos no sea tropiezo con su vida, con sus palabras, con su mal carácter, con sus pecados. ¿Saben que yo me he dado cuenta, hermano, mucho
que tal vez uno de los mayores obstáculos para que las personas que están cerca de nosotros lleguen a Él somos nosotros? Tal vez en vez de traer, repelemos. Tal vez de nuestro carácter, nuestro pecado, hace que las personas en vez de tener expectativa de conocer a Jesús, no quieran saber de Él. Jesús le decía a los fariseos, hermanos, Dios nos guarde de esas palabras. Ustedes no entran al reino de los cielos, ni dejan entrar. Terrible. Hay personas que están llevando a otros a Cristo. Y hay personas que están haciendo blasfemar el nombre del Señor. El Señor nos guarde, hermanos, de ser tropiezo. En nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, con nuestros hermanos de la iglesia. Que seamos más bien de los que traemos y no de los que hacemos tropezar. Amén. Entonces miren los dos discípulos, ya vamos llegando al final, hermano. Solo me queda un aspecto. Conocieron a Juan, fueron discípulos de Juan, buscaron ser discípulos de Jesús, conocieron a Jesús y predicaron a Jesús. Y ahí al final queda un paréntesis, hermano, que yo digo, es que la palabra es tan preciosa. Porque miren lo que sucedió cuando Pedro viene. Al fin lo convenció de venir. Hermano, no desistas. En algún punto usted de pronto va a convencer a ese hermano, a ese familiar, a ese amigo. Sea persistente, sea sabio. Dijo Hernán Díaz López, sea creativo. Dice ahí en el verso 42, y le trajo a Jesús. Y miren este pasaje cómo cierra el asunto. Dice, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, una de las cosas maravillosas que la Biblia nos muestra de Jesús como el Mesías, como el Salvador, es el impacto que Él tiene sobre las personas que vienen a Él. Yo resalto dos palabras. Tú eres, tú serás. Tú eres y tú serás. Los estudiosos del griego y de los nombres dicen que Simón, que era un nombre muy conocido, había muchos Simones, era un nombre común. Simón da la idea de una hoja que se lleva al viento, alguien inestable, alguien de doble ánimo, alguien pasional, melancólico, depresivo, alguien que va para arriba y va para abajo, alguien que lo lleva al viento. Denota la inestabilidad del carácter de esa persona. Y el Señor le dice, tú eres Pedro. Es como si el Señor le estuviera diciendo, porque como cantábamos hoy, los ojos de Jesús son como llama de fuego, significa que delante de Él no hay nada oscuro. Él sabe quiénes somos, ¿cierto? Es como si le estuviera diciendo a Pedro, yo sé quién eres, Pedro. Tú eres Simón, hijo de Jonás. O sea, nadie me ha dicho que eres Simón, pero yo sé quién eres, Pedro. Conozco a tu papá, conozco tu pasado, conozco tus pecados, conozco tus debilidades. Conozco tu mal carácter, Pedro. Conozco que te comprometes y no cumples. Conozco que hoy estás eufórico y mañana estás melancólico. Conozco que te crees mejor que los demás, pero no lo eres, Pedro. Conozco que así como te sorprenden unas cosas, fácilmente el diablo te lleva por otro lado con otras. Porque eso lo vemos en los evangelios, hermano. Tú eres Simón. Hermanos, esto es precioso. Nosotros llegamos a Cristo siendo como Pedro. De doble ánimo, impulsivos, iracundos, melancólicos, poco confiables, inestables, imprudentes. Hablamos cuando no debemos hablar, callamos cuando debemos hablar, nos comprometemos y no cumplimos. Tú eres y yo soy también. Bueno, pero algo maravilloso en Cristo es que Él no solo ve lo que es Pedro, sino Él ve lo que puede hacer con la gracia de Dios en la vida de Pedro. Tú eres, pero serás Pedro. ¿Saben qué significa Pedro?
Ahí el mismo autor lo dice, ¿no? Piedra. Da la idea, hermanos, de alguien estable, firme, fuerte. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros prediquemos el Evangelio, tengamos la expectativa de que Jesús puede cambiar, de que Jesús puede salvar, de que Jesús puede transformar. Hermanos, que usted no se imagina quién es mi hermano. Es un borracho, es un parrandero, es un mujeriego, es un problemático, es un orgulloso, es un mentiroso, es un religioso. Bueno, eso éramos todos, ¿o no? Tú eres, pero serás. Eso es una profecía, hermanos. Eso es como si Jesús le estuviera diciendo: tú eres esto, pero me comprometo en hacerte esto. No vas a ser el mismo, Pedro. Yo imagino a Pedro escuchando que yo soy Cefas y seré. ¿Saben qué es interesante, hermanos? Siempre que Jesús va a corregir a Pedro, le dice Simón. O sea, cuando Pedro está Simón. Y cuando Pedro hace algo bien, le dice Pedro. De aquí en adelante está entre Simón y Pedro todos los 3 años con Jesús. Hermanos, a mí esto me trajo mucha esperanza, porque conozco muchos Simón y esperamos que lleguen a ser Pedros. Estamos predicando para muchos Simón, pero esperamos que lleguen a ser piedras vivas en la casa de Dios. Hermanos, esto habla de la gracia y el poder que tiene Jesús como nuestro Mesías de salvarnos. Y yo quisiera también animarlo a usted, porque cuando uno está comenzando con la fe en sus primeros años, y aún en los años también más adelante, uno tiene días de Simón y tiene días de Pedro, ¿cierto, hermanos? Y uno a veces llega a decepcionarse con uno mismo, ¿cierto, hermanos? Hermano, pero si usted camina con Jesús, si usted se hace un discípulo de Jesús, usted va a llegar a ser otro. De aquí a pocos años vamos a ver otro en usted. Usted va a ser otro hombre, otra mujer, otro padre, otra madre, otro esposo, otro siervo. La gracia de Dios es maravillosa. Yo recuerdo cuando yo me convertí, hermanos, para vergüenza, eso no es un buen testimonio, pero lo quiero contar, porque este pasaje me lo recordó. Cuando yo llegué a la fe, hermanos, yo duré 2 años con un pie aquí y un pie allá. Me bauticé y a la semana estaba en una cantina, hermanos. Por un lado hacía compromisos de seguir al Señor, y por el otro lado me iba con mujeres. 2 años así, hermanos, con un testimonio pisado. Inestabilidad, falta de cualquier situación hermano, pero Dios puede cambiar nuestras vidas. Dios puede quitar toda esa incredulidad, esa inestabilidad de nuestros corazones y hacer de nosotros piedras vivas. Eso éramos, pero ahora Cristo está haciendo algo en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, tenemos un Salvador, un Mesías poderoso para salvar y transformar. Llenémonos de esa confianza y prediquemos, traigamos muchas personas a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy vimos la revelación de Jesús como el Cristo y el testimonio de los primeros discípulos. Que Dios nos pueda hacer así como Andrés, como Pedro, como Juan, hombres que dejaron todo por seguir a Cristo y le sirvieron. Amén. Vamos a dar gracias y vamos a orar por la palabra de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es limpia, tu palabra que es preciosa, tu palabra que es gloriosa, Señor. Verdaderamente nosotros podemos unirnos a tus discípulos, a tus apóstoles, y confesar
que tú eres el Cristo, Señor, el Hijo del Dios viviente, Señor. Verdaderamente podemos gozarnos, alegrarnos, proclamarlos, Señor. Tú eres, Señor. Tú eres lo que el hombre busca. Tú eres la razón de la existencia, Jesús. Tú eres el propósito por el cual fueron creadas todas las cosas, Señor. Y nosotros te hemos encontrado, Señor. Qué bendito privilegio, Señor. Qué bendita realidad, Señor. Que estábamos perdidos. Y en realidad no fue que nosotros te encontramos, fue que tú nos encontraste, Señor. En medio de nuestros pecados, en medio de nuestras locuras, en medio del sinsabor de esta vida, Señor. Tu gracia, Señor. Tu gracia llegó a nuestras vidas, Señor. Oh, bendita salvación, como decía Simeón, que tú has preparado en presencia de los pueblos, Señor. Gracias por esta salvación, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias por esa revelación que hemos recibido, Señor. Y ahora podemos mirar tu grandeza y tu majestad, Señor. Y ahora podemos confesarte, Señor, de todo corazón, rindiendo nuestras vidas y nuestros corazones a ti, Jesús. Oh, tú eres nuestro amado, tú eres nuestro Señor. Bendito por los siglos de los siglos, Señor.